M. Pues, querida Berito, la verdad, insisto, es un verdadero gusto tenerte de nueva cuenta en este tu foro. El tema generó muchísima expectativa, es un tema siempre vigente, siempre relevante, y qué mejor que escuchar reflexiones de una verdadera experta práctica con amplia data en la administración pública federal. Y como tú lo decías al inicio, la administración pública federal pues no descansa, tan es así No que todavía descansa. te tenía ahí absorbida. Pero aún así, a pesar de ser lunes, inicio de semana, arranque de jornadas para todos, te diste la oportunidad, mejor dicho, nos regalaste parte de tu tiempo para platicarnos sobre este importante tema. Ahora sí, como decimos por acá, el micrófono, la cámara y las atenciones son todas tuyas. Tienes muchísima porra, muchas personas que te están acá esperando, amigos tuyos, compañeros y demás. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Rodrigo, de nueva cuenta por permitirme compartir mis experiencias aquí en este grupo tan importante que tenemos desde hace ya más de un año. Y bueno, pues vamos iniciando porque ya venimos con un poquito de retraso. Una disculpa nuevamente. Y bueno, este tema del que vamos a hablar hoy, que justo comentábamos en días pasados, mi querido Rodrigo, pues la verdad es que sí es un tema muy importante, sobre todo ahorita que estamos atravesando todavía con un cambio de administración, si bien pues formalmente digamos que se dio en el mes pasado de octubre, pues realmente a la fecha todavía se siguen haciendo todas estas situaciones de las declaraciones patrimoniales, ¿no? Porque sabemos, bueno, lo vamos a ver en la lámina, pero sabemos que también cuando uno concluye el cargo o inicia un cargo, pues hay que hacer este tipo de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, de manera muy rápida vamos a ver lo que es la declaración patrimonial, porque en sí la parte interesante está en lo siguiente, ¿no? Una vez que declara, pues, ¿qué pasa con esas declaraciones, ¿no? ¿Qué se hace con ellas? Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que es la declaración patrimonial. Todos sabemos que pues la situación patrimonial es el estado económico que guarda un servidor público integrado por sus ingresos, sus bienes muebles, inmuebles, vehículos, inversiones financieras y adeudos. Pues es la terminología, la definición que le da la Secretaría a través de uno de sus múltiples manuales con los que cuentan, ¿no? También tenemos que el objeto de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses es porque es un instrumento de rendición de cuentas y transparencia, un mecanismo de prevención, control, detección, sanción y disuasión de hechos de corrupción. Esta es la importancia que tiene que se cumplan puntualmente con estas obligaciones de presentación de declaración patrimonial. Hay otros instrumentos que también tienen este fin, que no los vamos a hablar en esta ocasión, pero que son también las actas de entrega-recepción, ¿no? Bueno, ¿cuál es la fuente constitucional para que presentemos estas obligaciones, estas declaraciones patrimoniales? Es importante que sepan que cuando entramos a ingresar al servicio público, pues entramos a un régimen de sujeción especial. Dejamos de tener, digamos, la calidad de ciudadanos para volvernos servidores públicos. En consecuencia, pues hay derechos y obligaciones, ¿no? Y como tal, bajo este régimen de sujeción especial, pues tenemos estas obligaciones que nacen en su mayoría, todas nacen desde la Constitución, se van bajando a través de la ley general y a través de las leyes estatales, municipales, reglamentaciones internas, manuales, lineamientos y demás, ¿no? En este caso, el 108 constitucional es el que se refiere a que los servidores públicos están obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses. Es decir, que no nada más hay que declarar, sino que hay que declarar con veracidad de tiempo y forma. Bien, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas también tenemos dos artículos en particular que nos hablan de esta obligación. Los tengo en pantalla, son el 32 y 46, que hablan de que los servidores públicos están obligados a presentar declaración de situación patrimonial bajo protesta de decir verdad. Y se encuentran obligados todos los servidores públicos. Recordarán quienes vienen del régimen anterior que antes no estaban obligados todos los servidores públicos, la obligación llegaba hasta ciertos niveles y el resto de servidores públicos pues simplemente no tenían este ejercicio de rendición de cuentas de su patrimonio. Sin embargo, cuando se tuvieron todas estas mesas de trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción, de la reforma constitucional que derivó en este Sistema Nacional Anticorrupción, pues muchos de los planteamientos que se hacían en estas mesas de trabajo donde había ciudadanía, servidores públicos, tribunal, organizaciones civiles, etcétera,
pues decían que por qué no se les obligaba a todos los servidores públicos, qué pasaba con esos niveles a lo mejor operativos o niveles administrativos que a lo mejor sí podían tener un tema de revisión de su evolución patrimonial, sin embargo no tenían la obligación de presentar estas declaraciones. Entonces fue que se tomó la determinación desde la reforma constitucional de obligarlo a todos los servidores públicos. Evidentemente, cuando entra en vigor esta ley y empieza a cobrar eficacia esta medida, pues hubo mucha renuencia, hubo muchos amparos que se presentaron por diversos servidores públicos, no solo los que ya estaban obligados, que no querían transparentar tanto a través de los formatos que autorizó el Comité Coordinador del Sistema, sino que también aquellos que a lo mejor no tenían la obligación. En fin, ustedes recordarán que hubo una cantidad de amparos que se oponían a esta obligación. Sin embargo, bueno, lo que la Corte determinó fue que sí era constitucional, válido, legal, que todos los servidores públicos de todos los niveles tenían que presentar sus declaraciones patrimoniales. Entonces, digamos que al ver que estos amparos no eran favorables, este auge de amparos que se dieron por ahí del 2017, 18, 19 todavía, pues ya quedaron superados. Ahora no hay ningún lugar a dudas de que todos los servidores públicos tenemos que presentar nuestras declaraciones patrimoniales. ¿Y cuáles? Bueno, pues son la de inicio, la de modificación de nuestro patrimonio en el mes de mayo de cada año, así como la de conclusión. Ahí en la lámina les puse, bueno, pues cuáles son los supuestos al ingresar por primera vez al servicio público o un reingreso después de 60 días naturales. En el mes de mayo, pues todos sabemos que son unas jornadas intensas que se tienen durante este mes en todos los ámbitos de servidores públicos, federal, estatal, municipal, que se deben de declarar, ¿no? Y la modificación de un año al otro. Y la conclusión a los 60 días naturales de dejar el cargo. Hay ahí por ahí un tema que también se maneja en la ley, que es que se presenta un aviso por cambio de dependencia de entidad. Esto se presenta cuando es en el mismo orden de gobierno y una parte importante es que es dentro de este mismo plazo de los 60 días, dentro de. Si pasan más, pues bueno, ya más bien lo que procede son estas otras declaraciones. Como les decía, bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción a través de su comité coordinador aprobó en septiembre de 2019 estos formatos. Esto fue lo que derivó mucho en los amparos que les vengo comentando, porque ya se habilitaron más campos, se transparenta más el patrimonio, se incluye al cónyuge, concubina, pareja, cualquier situación jurídica, lo acaban de incorporar de sociedad de convivencia. Entonces, bueno, se tiene que declarar también respecto de estas personas y se incorporó el tema del conflicto de interés, del posible conflicto de interés y el tema de que se presente el acuse de la declaración fiscal, ¿no? Entonces, bueno, esto se aprobó en septiembre de 2019, derivó muchos amparos que ya vimos y resolvieron las cortes que no es una situación inconstitucional. También existen unas normas de instructivo de llenado de estos formatos que aprobó el Comité Coordinador del Sistema, que se publicó en el DOF el 23 de septiembre del 2019, en donde emiten unos criterios para dar un poco de orientación, porque llega a suceder que muchos servidores públicos tienen dudas de a mí qué me corresponde, es que yo estoy aquí, ahora estoy acá, no pasaron 60 días, etcétera. Entonces, trataron de, a través de esos criterios, definir como los más casos posibles para que tú te coloques en alguno de estos supuestos si es que fuera el caso, ¿no? Lo más sencillo es acabo de entrar o acabo de reingresar, me voy o en mayo, ¿no? Eso no tiene ningún lugar a dudas. En el caso de las declaraciones iniciales, bueno, lo que dicen es que si hay un cambio de puesto, nivel, funciones o inscripción en la misma institución, no se presenta. Si reingresas antes de 60 días, no se presenta. Si cambias del ente, dentro del mismo orden de gobierno, no transcurren más de 60 días, hay que hacer el aviso, el que les comentaba, ¿no? Estaba en Hacienda, ahora estoy en Semarnat, bueno, haces nada más ese cambio siempre y cuando no hayan transcurrido estos plazos. También este reingreso por licencia con o sin goce de sueldo o reinstalación. Estos son los supuestos que a lo mejor si los lees en los artículos de la ley general que habla de las obligaciones, pero que se complementan con estas normas e instructivos.
También, en el caso de que no se van a presentar las declaraciones de conclusiones cuando cambias de un puesto, nivel o funciones en la misma institución. Es decir, yo tenía una jefatura de departamento, pero subí a una dirección de área, no tienes que presentarla, ¿no? Nada más, ahí en tu declaración, cuando te corresponda la modificación, en la parte de notas o comentarios, puedes hacer la mención efectivamente de que subiste de plaza, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque impacta en tu ingreso. Tampoco se presenta si reingresas en una dependencia antes de las 60 días naturales o si por licencia o goce de sueldo o suspensión del empleo. Tampoco se presenta. Estos son los supuestos que tienen estos criterios. Otros más están, si no tuvo interrupción de servicios y continúa en el mismo ente, no se presenta en la declaración inicial. Si antes de 60 días o después de concluir el cargo regresas, se fijan, son muy parecidos a los que vimos en la lámina anterior, pero que se emitieron justamente atendiendo a esta situación que había de dudas de casos en particular donde a lo mejor no embonaba específicamente en alguna de las fracciones del artículo. Sin embargo, pues son situaciones que se fueron atendiendo un poco, ¿no? Veo en el chat que Francisco Martínez López, bueno, son saludos, pensé que eran preguntas. Seguimos entonces con las láminas. Aquí tenemos el artículo 33 de la Ley General, en su cuarto y quinto párrafo, establece unas situaciones que ya fueron analizadas por la Corte, ¿no? Que dieron mucho revuelo cuando fueron redactados estos artículos. Y lo que establece uno de ellos es que si transcurrió los plazos a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3, que son las de inicio, modificación y conclusión que acabamos de comentar, no se hubiese presentado la declaración correspondiente si causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas y se requerirá por escrito al declarante del cumplimiento de esa obligación. Respecto de este párrafo, les comento que anteriormente, con el anterior régimen, no se hacía este requerimiento por escrito. Lo que sucedía es que mandaban, digamos, las vistas a los órganos internos de control para que con un listado, en algunos casos muy vasto, el listado de servidores públicos que no habían cumplido con sus obligaciones, y de ahí se iniciaban los procedimientos de investigación. En este caso, el párrafo dice que se va a requerir por escrito al declarante para el cumplimiento de obligación. También dice que se iniciará inmediatamente la investigación. Bueno, pues déjenles comento, no sé qué sucede en los estados y municipios, los que sí les puedo decir que a nivel federal, pues sí estamos sujetos a que llega una vista, porque a nivel central, digamos, en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, existe un área en particular que administra este sistema, que es el Declaranet, y que es el que nos da los avisos, las vistas correspondientes cuando un servidor público no presentó su declaración patrimonial. Entonces, una vez que llegan estas vistas, eh, nosotros hacemos ya las radicaciones correspondientes y entonces sí hacemos este escrito al servidor público que no ha presentado su declaración en particular. Así es como se lleva actualmente el cumplimiento de este párrafo. Y respecto del otro que dice que tratándose de los supuestos de las fracciones 1 y 2 de este artículo, en caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que se hubiese notificado el requerimiento, las secretarías, órganos internos de control declararán el nombramiento ha quedado sin efectos, debiendo de notificar lo anterior al titular del ente público. Fracciones 1 y 2, si no me recuerdo, son inicial y modificación. Entonces, este párrafo en particular también fue una cuestión novedosa que se incorporó en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que no se trabajaba en el régimen anterior y que estableció pues una sanción, ¿no? Digamos, en este párrafo donde dice, bueno, si tú ya le requeriste, ya radicaste, ya le requeriste, transcurrió el plazo de este requerimiento y sigue sin presentarla, sigue omiso, pues entonces déjale sin efectos el nombramiento, ¿no? Esto de la radicación y el requerimiento por escrito al servidor público lo hace la autoridad investigadora. Es quien radica este expediente de investigación por omisión en la presentación de la declaración patrimonial. Entonces, prácticamente la autoridad investigadora, en términos de la redacción de este párrafo, es la que estaba imponiendo
imponiendo, digamos, como sanción la destitución de servidor público, ¿no? Evidentemente, quienes llegaron a ejercer este párrafo, estoy hablando en el inicio de la vigencia de la ley, hace ya más de 8 años, pues dio motivo a muchos amparos porque los servidores públicos alegaban que no se estaban, se estaban violando, más bien se estaban violando sus principios a un debido proceso, eh, a un procedimiento como tal, o sea, había violación a su derecho de audiencia, a su debido proceso, etcétera, etcétera, ¿no? A su ofrecimiento de pruebas y demás. Entonces, bueno, lo que se fueron resolviendo ahorita ya nada más les pongo un ejemplo de este amparo directo 480 del 2019. Si se fijan los años, pues fue cuando esto ya estaba subiendo, digamos, a los tribunales colegiados. Sin embargo, bueno, pues ya ahorita en fecha 2025, pues yo dudo que ya esto se esté dando en algún lugar, esto ya es un tema superado, que sin embargo, pues vale la pena comentarlo, porque todo lo que se estaba determinando en estas ejecutorias de amparo es que efectivamente había una violación, digamos, a los derechos humanos de los servidores públicos a los que simplemente mediante un oficio se dejaba sin efecto su nombramiento, ¿no? Entonces, bueno, esto ya no se lleva a cabo, esto definitivamente la directriz que tenemos los órganos internos de control es en el sentido de que, como les comenté, pues llega a la vista, se radica el expediente, se le hace un requerimiento por escrito al servidor público. Si continúa con la omisión, bueno, pues entonces se sigue con el procedimiento de investigación, se recaban todas las los medios probatorios que requiere y exige este procedimiento por ser un tema que está plenamente garantizado con diversos principios que rigen la investigación. Y bueno, de configurar ya lo que es la falta administrativa, pues entonces se califica, se elabora el IPRE y se turna, ¿no? Digamos que se siguen todas las formalidades de un procedimiento, se sustancia, etcétera, etcétera, y ya será la autoridad resolutora la que determine qué tipo de sanción es la que hay que imponer. Evidentemente, pues bueno, esto velando sobre todo por el tema de la no violentar los derechos humanos de los servidores públicos que estaban en esta situación de omisión, con esta redacción del párrafo. Entonces, bueno, sabemos que hay una parte del artículo 33 donde habla en particular que si la omisión es en cuanto a la conclusión, la sanción que se va a imponer es de inhabilitación de 3 meses a un año. Lo que les comentaba respecto de la lámina anterior, que la resolutora es la que va a determinar qué sanción imponer. Bueno, pues el artículo 33 te dice en específico que tratándose de conclusión, lo que va a imponer es una inhabilitación de 3 meses a un año. Ahora, este artículo, digamos que ya también está convalidado, digamos, por la Corte, no es una situación que genere alguna violación a un derecho humano o a alguna situación inconstitucional, porque desde el régimen anterior ya contábamos con una redacción similar en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, donde también establecía un mínimo y un máximo, digamos, en el plazo de inhabilitación. El mismo supuesto. Aquí está artículo 37, sexto párrafo de la Ley Federal abrogada, que en el caso de la Ley General, pues es el 33. ¿Y qué es lo que pasaba? En el régimen anterior, antes de que se declarara inconstitucional el artículo 37, sexto párrafo, estaba fija, la sanción estaba fija, decía inhabilitación por 3 meses, ¿no? Por mencionarles el plazo, no lo recuerdo exactamente. Entonces estaba fija y lo que sucedía es que sí se declaraba la nulidad de las resoluciones porque no se estaban atendiendo los casos particulares, no había una situación de análisis en los elementos del servicio público que se debían analizar al momento de arribar a una sanción, sino que esta, independientemente de cuáles habían sido las condiciones, independientemente del haber probatorio que se podía aportar en los procedimientos, indefectiblemente se imponía una sanción fija, ¿no? Tasada. Se declara inconstitucional, se reforma, le ponen un periodo, digamos, un mínimo y un máximo del plazo de la habilitación
Se siguen impugnando estas determinaciones, sin embargo, bueno, pues ya la Corte en esas épocas salió con muchos criterios en los que determinaban que ya no había violación al principio de proporcionalidad de las sanciones en virtud de que ya la autoridad hacía un análisis de todos estos elementos y ya podía determinar ampliamente si la inhabilitación se daba por uno u otro periodo o una media o algo, ¿no? Eso ya, ese análisis ya lo hacía directamente la resolutora. Entonces, bueno, esas son las sanciones que se pueden imponer. Evidentemente, si se trata de un inicio de una modificación, pues acudes al artículo 75 de la Ley General, que es el que establece las sanciones para faltas no graves. Sabemos que el incumplimiento a la presentación de la declaración patrimonial, pues es una falta no grave, ¿no? Y también se tiene que valorar si la vista, digamos, inició por una omisión, pero en virtud de este requerimiento o dentro del procedimiento de investigación, incluso sustanciación, se presenta, digamos que ya el estatus que tiene ese presunto responsable, pues ya no es omiso, sino es extemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa situación también se valora. De hecho, es muy común que el servidor público que está en esta situación pide la abstención de la sanción porque es la primera vez, digamos, que incurre una falta, está esta situación de que no hay daño patrimonial, es una falta no grave, ya quedó subsanada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ahora sí que cada autoridad resolutora es la que valora todos estos elementos para determinar si impone sanción, se obtiene o qué tipo de sanción impone, ¿no? Insisto que tratándose de en la conclusión, pues el 33 habla muy claramente de la inhabilitación, que puede ser entre 3 y 1 año. Nos preguntan en el chat, Laura Elena Garfias, que si la versión simplificada de la declaración es factible hacer evolución. Sí, en todas, y ahorita vamos a llegar a esa parte de la evolución patrimonial. Bien, bueno, hasta aquí llegamos a lo que es la declaración patrimonial. Una parte, una parte importante también, nada más permítanme presentar las diapositivas. Aquí están. ¿Me confirman si las están viendo? Me parece que sí, ¿verdad? Sí, amiga, lo estamos viendo. Ok, bueno, entonces ya tenemos presentadas las declaraciones patrimoniales. ¿Qué es lo que se busca? Que sí se presenten aún siendo extemporáneas, porque la finalidad que se busca es que todos, como dijimos al principio, hagan uso de estos instrumentos de rendición de cuentas y de transparencia del patrimonio y ya sea en versión simplificada, en versión completa, se tienen que presentar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya las presentamos. ¿Qué es lo que hacen la Secretaría, los órganos internos de control, los autónomos, etcétera, con toda esta información, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos estas tres figuras que maneja lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las normatividades secundarias que sacaron con motivo de estas figuras, ¿no? Uno de ellos es la verificación aleatoria de estas declaraciones de situación patrimonial. El segundo paso, digamos que es la investigación en materia de evolución patrimonial. Y el tercer paso es la investigación en materia de verificación de la evolución patrimonial. Parecen lo mismo, pero no lo son. Ahorita les explicamos uno por uno. Responsabilidades administrativas, que es la que establece todas estas facultades para las autoridades investigadoras, resolutoras, sustanciadoras, sobre todo las investigadoras, pues, para iniciar, digamos, con estas tres figuras que les mencioné en la lámina pasada, son el 28, el 30, del 36 al 39, el 41 y 42.
También por su parte, a nivel federal, pues contamos con el reglamento interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública, en cuyo artículo 70 vienen establecidas las facultades de lo que son los titulares de los órganos internos de control. También tenemos otro artículo que habla de las facultades de las autoridades investigadoras, que son coincidentes con estas. En este caso, el 70, pues se les deja únicamente las de los contralores, donde en diversas fracciones, en este caso la 11, la 13 y la 14, hablan de este tipo de investigaciones en el tema de la verificación aleatoria de las declaraciones de situación patrimonial, la emisión del documento que establece la evolución patrimonial sobre la existencia de alguna inconsistencia, aclaraciones en el incremento del patrimonio, la solicitud que se le hace al servidor público para que aclare el origen del incremento de su patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que este es el marco jurídico que permite la actuación en cuanto es el desarrollo de estas tres figuras. Y entonces, pues, ¿cómo funciona, no? Sabemos que la ley general entró en vigencia en 2017. Sin embargo, bueno, anteriormente, con el régimen que venía desarrollándose con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues los órganos internos de control no contábamos con esta facultad como tal de la verificación, de todos estos ejercicios que hoy día sí se hacen. Entonces, sí fue un tema en donde muy al principio, a pesar de que se tenía la atribución, pues digamos que no se tenía como toda el instrumento operativo para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pasó un tiempo, tan así que en el 2019, derivado de una auditoría que realizó la Auditoría Superior de la Federación hacia la Secretaría de la Función Pública, entonces así denominada, fue que salió con esta recomendación, la 2019-0-27100-21077. En fin, todo ese número que les puse ahí en pantalla. Y de las recomendaciones que hizo la Secretaría, digo, la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría fue que ya se elaborara, implementara un programa de trabajo para que se cumplieran con los objetivos y estrategias que incluyeran las acciones y controles que permitieran asegurar que todas las unidades administrativas de la Secretaría, que son las que cuentan con estas facultades, que son varias áreas dentro del nivel central, digamos, de la Secretaría, así como los órganos internos de control, en su carácter de autoridades investigadoras, pues realizaran estos trabajos de la verificación patrimonial, ¿no? Que también se hiciera esta investigación y se llevaran a cabo las revisiones aleatorias. ¿Por qué? Porque eran unos mandatos, digamos, que estaban establecidos en la ley general. Sin embargo, hasta ese momento, pues no se realizaban como tal, al menos por parte de los órganos internos de control. Insisto, estoy ubicándome por ahí del 2017-18, en donde pues estábamos como a la espera de tener precisamente estas herramientas, estos insumos, estas capacitaciones para que ya a través de los órganos de control se llevaran a cabo. Bien, entonces, No se en estaban el viendo chat, los cambios, perdón. no escuché bien. ¿Si pueden repetir la pregunta? Ah, que no se están viendo en pantalla los cambios, maestra. ¿Los cambios de la lámina? Si las estás desplazando, no se ven reflejadas en tu proyección, amiga. De hecho, sigue apareciendo A la ver. primer lámina, verificación, evolución. Probablemente porque A no está ver. en presentación. Ahí no, no, tampoco. No, A Aún no. ver. La dejo de compartir y la vuelvo a compartir, a ver si así dicen los informáticos que se hacen las cosas. Vamos a ver si es cierto. Ujú. A ver, ahí tienen la lámina uno, ¿verdad? sí, sigue la uno. Y aunque no está en presentación está solamente en diapositivas, pero no en presentación como tal. A ver,
Déjame ver por qué. Ay, si no me deja mirar la nueva presentación. Algo me le movió ahí, Rodrigo, ¿por qué? Porque la otra sí se veía bien. Sabotaje. Voy a cerrar el chat y vuelvo a compartir. A ver, permítanme un segundito. A ver, compartir. Deja cierro esta, ¿no? Porque no sé por qué está aquí. Ahí ya se ve la diapositiva número 5. Listo, entonces me dicen que ahí ya ven, ¿verdad? Ahí sí ya se ve, ¿verdad? Sí, Sí, amiga, ahí tenemos está vista la de la número número 5. 5. Ok, bueno, la 5. Yo aquí tengo la 2. Ahí ven el marco jurídico, es el que estábamos comentando, ¿sí? No, convenios de colaboración. Bueno, van adelantados a la que yo tengo aquí en pantalla, pero no hay problema, lo veo aquí en papel. Bueno, entonces, una vez que se emitió esta recomendación por parte de la Autoridad Superior de la Federación, donde ya instaba a la Secretaría para que ya se empezara a ejercer estas atribuciones, bueno, pues entonces lo que se hizo fue crear estos convenios de colaboración, porque no era tan sencillo que nos acercáramos a las instituciones, a pesar de que con la reforma constitucional, con la creación de la Ley General del Sistema, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, perdón, ya se eliminaba, digamos, el secreto bancario o que no hubiera oponibilidad para recabar la información correspondiente en los procedimientos de investigación, pues en la práctica sí era un poco complicado que a lo mejor el titular del área de quejas, que es la autoridad investigadora, requiriera información a algún banco, una institución bancaria, al SAT, pues no era tan sencillo que le seguían negando la información, ¿no? Entonces, bueno, se crean estos instrumentos en el 2019 y 2022, que son convenios de colaboración que se tuvieron tanto con el SAT como con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el cual se estableció como objetivo pues el intercambio de información para fortalecer las investigaciones de faltas administrativas y las verificaciones de la evolución patrimonial de todas las personas servidores públicas de la Administración Pública Federal. Entonces, estos convenios fueron muy importantes para que se lograra este objetivo de la recomendación y además que ya se tuviera, digamos, en ejercicio el uso de las atribuciones de estas figuras. También se tuvo un convenio, más bien, ya se publicó también en el Diario Oficial de la Federación como parte de todo este marco normativo para llevar a cabo esta función de verificación de la evolución patrimonial, un acuerdo en el que se delegó de manera indistinta en diversos servidores públicos de la Secretaría la facultad de solicitar y acceder a información reservada y confidencial. Bueno, este acuerdo es en relación a la anterior denominación de la Secretaría con su reglamento anterior, por supuesto. Ahorita con el nuevo reglamento y en términos de transitorio, pues sí, sí podemos todavía mencionar esta parte normativa. Hay que cambiar los nombres, que algunos cambiaron de denominación, sin embargo sigue vigente y es el que permite que ahora sí ya la autoridad investigadora pueda solicitar información directamente a estas instancias y les sea otorgada. Sí es importante precisar que al menos a nivel federal sí existe un mecanismo interno para hacer estas solicitudes, es decir, tanto el SAT como la Comisión Nacional Bancaria de Valores proporcionaron unas plataformas electrónicas a través de las cuales
se hacen estos requerimientos de información muy puntuales, se crean algunos, se llenan algunos campos, algunos apartados de los formatos que ellos mismos establecieron para que la información sea muy puntual, muy precisa, tenga que ver exactamente con lo que se está investigando y sirva la información que se obtiene. Primero se debe hacer un análisis, el cual se hace al interior de la Secretaría, órganos de control con sus áreas de la coordinación general, para que realmente sea una información que sí necesito, que sí me va a funcionar y que sí me va a dar elementos para lo que se está ya sea o investigando o bien verificando, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nada más ya hay los convenios, salte ahí con requerimientos de información, sin ton ni son, digamos, ¿no? O que a lo mejor no los necesito en ese momento porque ya los tengo en copia certificada en el expediente con motivo de a lo mejor una diligencia que hice con el tema de su expediente laboral, ¿no? Alguna situación así. Entonces, a pesar de que están estos convenios y está esta facilidad, internamente se hace primero una aprobación de que se pida la información y además se hace a través de los sistemas de intercomunicación que crearon tanto el SAT como CNBB con la Secretaría Anticorrupción. No son a la ligera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está también este acuerdo que se creó y el siguiente fue el que se publicó más recientemente, que tiene que ver con los lineamientos que se emitieron precisamente para realizar estos procedimientos de verificación aleatoria, de investigación en materia de evolución patrimonial y de la verificación de la evolución patrimonial, que insisto, pareciera como muy parecidas como suenan, pero son etapas distintas, ¿no? Bien, entonces ya entrando en materia, deben de tener ahí proyectado lo que es el procedimiento de verificación aleatoria, ¿me confirman? En la lámina. Se ve convenios de Eh, colaboración. no, seguimos con la misma convenios de Todavía. colaboración. Ok. A ver, ahí tampoco. No. No, amiga. Ya sé qué voy a hacer. Lo que pasa es que aquí tengo una pantalla compartida y eso es lo que seguramente me está impidiendo. Ah, excelente, ya. Ya ¿Ya se ve ahora sí? Exactamente, maestro. creo Ok. que eso era. ¿Están viendo la de procedimientos de verificación aleatoria? Sí, Sí, Berito. Tal cual. Gracias. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, iniciamos con este procedimiento de verificación aleatoria. En términos del reglamento interior de la Secretaría Anticorrupción, le corresponde a la Dirección General de Seguimiento Patrimonial. Esta dirección se encuentra en el área central. En áreas centrales es la única facultada para llevar a cabo este inicio de este procedimiento de verificación aleatoria, que es el que menciona el artículo 30 de la ley, ¿no? Los diversos artículos que les comenté de la ley general. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues lo que hace es que del universo total de CURPS que se encuentran en el Declaranet, son CURPS de servidores públicos, se realiza una insaculación. Ahí en pantalla les puse qué es la insaculación. Se realiza la insaculación con base en un modelo matemático y cuando se hace esta insaculación, pues participan diversos representantes de las unidades administrativas de ahí de la Secretaría, digamos, como para dar fe, ¿no? De que se está llevando a cabo este procedimiento, que aunque insisto, pues es un modelo matemático. Aquí en pantalla les puse lo que es la insaculación, es el procedimiento por el cual se selecciona aleatoriamente de un universo muestral estadísticamente representativo la verificación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses completas y simplificadas, que es lo que nos preguntaban hace rato. Y esta es una técnica de muestreo simple sin reposición. Realmente, pues lo que es la fórmula de este modelo matemático y todo, pues es una situación que se desarrolló ahí al interior, que nosotros no conocemos, es una parte incluso pudiera llamarse un poco confidencial. Sin embargo, lo que sí se cumple con este procedimiento es que es una cuestión aleatoria, es decir, no es una cosa ni dirigida, ni una cosa que atienda intereses, ni una situación de todos los que termina su letra en R, nada, es una cuestión meramente aleatoria. Bueno, los CURPS que son seleccionados a través de esta insaculación se ingresan al sistema integral de evolución.
patrimonial, que es el CIEP. Este sistema lo desarrolló la Secretaría. Es un sistema que funciona de responsabilidades de la Secretaría, donde ahí a través de este sistema vamos a trabajar estos procesos que le siguen a lo que es la insaculación. Bueno, una vez que integran los CURPS que salieron insaculados, se ingresan a este sistema CIEP de la Secretaría. Y este sistema lleva a cabo una verificación automatizada. Una vez que hace esta verificación automatizada, si no advierte inconsistencias, se emite una constancia por parte del mismo sistema en donde, digamos, pone palomita en el sentido de que no hubo una incongruencia. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si sí determina el sistema de manera automatizada una incongruencia? Pues entonces se procede a una conciliación. Aquí lo que les puse en la lámina es que constancia, pues es el registro que se hace en el sistema que indica que no hubo inconsistencia de la verificación aleatoria. ¿Y qué es lo que pasa cuando sí que nos vamos a conciliación? Bueno, pues la conciliación, ese procedimiento de revisión de las aclaraciones, observaciones, notas aclaratorias presentadas en Declaranet que afectan el resultado de la verificación automatizada de las declaraciones patrimoniales y de intereses, ya sea porque modifican los resultados del patrimonio declarado o porque no fueron reportadas en el apartado correspondiente. A lo mejor dentro de los rubros que tengo yo en la declaración, lo que tenía que ponerle es un ingreso extra que tuve, ¿no? Por alguna actividad económica que tuve en el transcurso de año, no lo puse, no sumó, no se refleja, sin embargo lo puse en notas aclaratorias a lo mejor, ¿no? En el sentido de que, pues yo tuve ahí una actividad económica donde gané tanto, ¿no? Pero como no está en el apartado correspondiente, pues la verificación automatizada que se hace no lo detecta y es por eso que sale con esta inconsistencia. ¿Qué es lo que se hace en esta verificación automatizada? El sistema, pues insisto, trabaja con un algoritmo, pero prácticamente contrasta ingresos con tus egresos, ¿no? Más o menos, para ver que esto sea acorde. Y bueno, en el caso de que no, que digamos que ya no emite esta constancia, nos vamos a la conciliación, que es el procedimiento que les comenté que hace esta revisión ya considerando otros campos de la declaración, y esta conciliación se hace ya por los órganos internos de control. Ya directamente es una atribución del titular del órgano interno de control llevar a cabo esta conciliación. Bueno, antes de avanzar, déjenme ver si creo que tengo unas preguntas ahí de una vez para irlas atendiendo. Dice, si el servidor público presenta su declaración de conclusión y no pasa más de 5 días, se vuelve a contratar, ¿aplica la no presentar la inicial? Sí, aplica. Es uno de los supuestos que vimos, o sea, son menos de los 5 días. Aquí sí está rara esta situación porque, o sea, concluye su cargo y a los 5 días lo vuelven a contratar. este, pues sí está como curioso, ¿no? Pero bueno, lo que dicen los criterios en esta parte es que como no han pasado más de los 60 días, no aplicaría. Ahí lo que les aconsejo es que vean los criterios estos que salieron para el llenado de las declaraciones patrimoniales. Otro dice cuando un servidor público causa baja por cese pero sigue laborando ahora con un puesto de auxiliar y no de funcionario. Ay, de auxiliar y no de funcionario. Ay, ya se me movió el comentario. Dice, el aviso de contener la misma dependencia en su defecto de la declaración inicial. Bueno, aquí lo que pregunta, entiendo yo que nada más cambia de nivel y como les comentaba, cuando cambia de nivel dentro de la misma dependencia, entonces no se presenta nada. Simplemente en su declaración de modificación, cuando le corresponda presentarla, la de las que se presentan en mayo, a lo mejor ahí en tu nota aclaratoria vas a poner que hubo este cambio. Si es o no cumplimiento extemporáneo.
y la resolutora puede adoptar el criterio de abstención de sancionar. Bueno, pues es extemporáneo cuando la termina presentando, ¿no? O sea, es omiso, omiso, omiso hasta el día que la presente y te acompaña como medio de prueba en el procedimiento de responsabilidades, el acuse correspondiente de la presentación, ahí ya se vuelve una cosa extemporánea. Ahora, a lo mejor a lo que te refieres es un tema que se vino manejando desde el régimen anterior, que si es espontáneo este cumplimiento. ¿Y qué es lo que pasa? En el régimen anterior, sí había supuestos del artículo 17 bis donde decía que si el cumplimiento es espontáneo, no hay daño, es por primera vez, en un lapso de un año, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor te puedes abstener de imponer una sanción. Sin embargo, aquí, si ya me dio un requerimiento de la autoridad para que la presentaras, la presentas y se vuelve en una calidad extemporánea, sin embargo, ya no es espontáneo. Pero sí, déjenme decirles que ha habido criterios en un sentido y otro que actualmente están ahí y que ha emitido el Poder Judicial en el sentido de que pues ya no se podría considerar como que es extemporáneo porque me dio, perdón, espontáneo porque me dio el requerimiento de la autoridad, pero por otro lado también hablan de la posibilidad de no sancionar estos casos, pues por ser una situación de que no es falta grave, de que no se causa daño, etcétera, ¿no? De que al final de cuentas, pues lo que se buscaba y el objetivo de que declararan, pues se logró, ¿no? Entonces, ahí sí que cada autoridad resolutora tendrá que considerar, y sobre todo si les piden una abstención, deberá de considerar lo conveniente, ¿no? Y viendo que se cumplan cada uno de los supuestos. Dice, cuando ya está en proceso la investigación y el servidor público presenta su declaración, ¿se podría concluir con las diligencias de investigación y enviar al archivo o solo se podría determinar la resolución? Bueno, pues como les comentaba ahorita, ya será cuestión de cada autoridad. No, no veo por qué tenga que terminarse la investigación, porque ahí estamos ante una falta administrativa que si bien ya se presentó, insisto, el cumplimiento no fue espontáneo, pero bueno, independientemente de si se va a valorar esta situación, tiene que ser ya por la autoridad resolutora. La única manera que yo veo que en la etapa de investigación se archive el asunto, tratándose de faltas, tratándose de este incumplimiento, es que se acredite por parte del servidor público o que sí lo hizo, o realmente existió una justificación, que en términos de los criterios que emite el Poder Judicial, solamente conozco uno y es que esté, impedido por una cuestión de enfermedad, postrado en cama, ¿no? En un hospital, ¿no? O en su casa, pues, pero un tema perfectamente acreditable médicamente, ¿no? De ahí en más no conozco algún otro supuesto que justifique la no presentación en tiempo. Bueno, entonces seguimos, por favor, con la presentación. Entonces, bueno, insisto, ya cuando se hace esta verificación automatizada y el sistema ya sea que emite una constancia favorable porque no encontró alguna inconsistencia o bien que sí determinó la inconsistencia y requiere que se haga una conciliación, esta conciliación ya se hace por parte de los órganos internos de control, específicamente a través de los titulares, que son los que cuentan con esa atribución, el titular del órgano interno de control. Bien. Aquí este modelito se los traigo yo de una de las presentaciones que nosotros nos dieron que ejemplifica muy claramente este procedimiento. Evidentemente aquí pues tiene unos datos específicos de numeralia, que fue la primera insaculación que se hizo en su momento. Y como pueden ver del primer cuadro, pues está la cantidad de servidores públicos que se insacularon, que en esta ocasión fueron 769. Esto es de uno de los muchos ejercicios que se han hecho. Luego se cargan en el sistema. Posteriormente el sistema hace la verificación automatizada, que les digo es muy sencilla, es un cruce de información. Y luego determina si existen incongruencias, sí, pues entonces nos vamos a lo que es la asignación de las verificaciones. Bueno, se determina si es simplificado o completa. La simplificada sabemos que son aquellos formatos dirigidos a los niveles operativos menores, auxiliares, etcétera.
y que sus campos de llenado son mínimos a comparación de las completas, que los apartados son mucho más extensos y que incluyen la parte de la cuestión no fiscal, porque más bien lo que se acompaña es el acuse, pero sí del tema del conflicto de interés. Entonces, bueno, se asignan las verificaciones y ya se hace la conciliación. Si la conciliación desvirtúa la incongruencia, entonces se emite la constancia, la que pudo haberse emitido desde un principio con la verificación automatizada, o bien, si no se desvirtúa, entonces ya se inicia la evolución patrimonial. Bueno, vamos a seguirle. Este es un esquema ahí muy sistematizado de cómo se hace. Pero bueno, volvemos a la etapa donde ya estamos entonces ante el órgano interno de control para llevar a cabo esta conciliación, que como lo mencionábamos, pues es el procedimiento donde ya se toman en cuenta a lo mejor estas aclaraciones o notas aclaratorias que obran en la declaración, pero no en el apartado correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, este ya ante el órgano interno de control es el procedimiento de investigación en materia de evolución patrimonial. La definición que dan estos lineamientos que se emitieron para llevar a cabo estos procesos son que la investigación en materia de evolución patrimonial de las personas servidoras públicas es un procedimiento en donde se analiza durante el periodo de su evolución su haber patrimonial, considerando dentro de estos los bienes que adquieran los declarantes con respecto a los cuales se conduzcan como dueños y también aquellos que reciban o dispongan su cónyuge, concubina, concubinario, dependientes económicos directos. Así es como se lleva a cabo este procedimiento de investigación en materia de evolución patrimonial, cuando incluso derivado de la conciliación no hubo aclaración de las incongruencias. El inicio de este procedimiento de investigación en materia de evolución patrimonial, pues bueno, este se puede dar como lo estamos viendo en el caso específico de esta plática, es por el resultado de esta verificación aleatoria de la no conciliación, ¿no? Pero eso no es la única manera en la que se puede iniciar este procedimiento. También puede ser de oficio, por denuncia de autoridad competente o por resultados de las auditorías. Este procedimiento como tal, que ya cuenta con una radicación, pues ya la llevan las autoridades investigadoras. Bueno, ¿y qué son los datos mínimos que se tienen que tener en este expediente de este procedimiento de investigación en materia de evolución patrimonial? Pues son el nombre completo de la persona que está sujeta a la investigación de esta verificación, con su RFC Corp y fecha de nacimiento. Estos datos son importantes porque nos los van a pedir más adelante las instancias que nos proporcionan la información, como no son la Comisión Nacional de Banca de Valores, el SAT y otras que vamos a mencionar. También es importante acotar desde que se inicia, desde la erradicación de este procedimiento ya como tal de investigación en materia de evolución patrimonial, el periodo de evolución, es decir, de qué años, qué ejercicios fiscales se van a revisar, y siempre y cuando, pues bueno, en ese periodo el servidor público investigado se haya desempeñado como servidor público, porque puede ser que a lo mejor yo me quiero ir 3 años atrás, pero él solamente trabajó un año, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más va a ser respecto del tiempo que él haya sido servidor público. También los datos o indicios que hacen presumir el ocultamiento o incremento en el patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como persona servidora pública, circunstanciando tiempo, modo y lugar de los hechos señalados. Acuérdense que para esta etapa ya pasamos la insaculación, ya pasamos la etapa de la verificación automatizada, ya pasamos la etapa de la conciliación que hace el TOEIC, y bueno, pues como no se logró acreditar ni desvirtuar y sigue estando ahí esta inconsistencia, pues entonces es que ya llegamos a esta etapa de investigación en materia de evolución patrimonial, y por eso se tienen que señalar muy puntualmente estos aspectos en la erradicación correspondiente. Bueno, ya una vez que tenemos en la erradicación y señalados estos puntos, otra parte que nos dicen los lineamientos en el ámbito federal
es una sugerencia, digamos, de las líneas de investigación, de la información que yo debo de tener en este expediente de investigación en materia de evolución patrimonial. Ahí les puse muy en resumen lo que se puede pedir en estos expedientes que son necesarios para acreditar o llegar a un análisis, a una determinación, es pues sus declaraciones patrimoniales, ¿no? Si yo, la que me dio una inconsistencia es del 2024, pues puedo a lo mejor por tiempos de prescripción, y si fue servidor público, irme a lo mejor unos 3 años hacia atrás, ¿no? Entonces pido esas declaraciones patrimoniales al área competente de la Secretaría, que es la que las tiene en versión íntegra. También los recibos de nómina, comprobantes fiscales, declaraciones fiscales, constancias que contengan las fechas de su nombramiento, vaya, su expediente laboral donde vienen registradas altas, bajas laborales, temas de viáticos, actas de nacimiento, de matrimonio de los hijos, etcétera, ¿no? También puedo acudir a las autoridades que manejan lo que son los registros públicos de la propiedad y de comercio y registros vehiculares. Esto para que nos demos cuenta también de si lo que se declaró como bienes inmuebles es correcto, es suficiente, hay más o hay algún ocultamiento, ¿no? Igual en el caso de los vehículos. Para lo cual, pues bueno, se puede uno apoyar de autoridades en las entidades federativas o bien solicitar exhortos, etcétera. También Aliste, Fobiste, Infonavit, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, IMSS y CONSAR, suele ser que se pide información de préstamos o créditos hipotecarios, pólizas, cuentas, inversiones o constancias que permitan acreditar la existencia de dichos contratos y cuentas localizadas. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor de un año a otro estoy declarando la incorporación de un departamento, ¿no? Se me ocurre, y resulta que con mi ingreso no es congruente que yo haya adquirido ese inmueble. Sin embargo, a lo mejor lo que yo no mencioné fue que fue obtenido a través de un crédito hipotecario con alguna de estas instituciones, ¿no? Pareciera que no, pero sí llega a pasar, de verdad. Entonces, bueno, por eso en el siguiente procedimiento que vamos a ver más adelante se cuenta con esta etapa de aclaraciones, ¿no? Que incluso desde aquí, al proporcionado de información a estas instituciones, pudiera aclararse, ¿no? Bueno, entonces, también ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues se pide la información de todas las cuentas bancarias vinculadas con la persona servidora pública, su cónyuge, concubina, concubinario, dependencia económica. Les digo que se acaba de incorporar recientemente el régimen de sociedad de convivencia. Ajá, se acaba de incorporar también esta figura. Y bueno, pues esa es la materia fiscal, ¿no? Sus declaraciones fiscales. Entonces, bueno, ya una vez que contamos con toda esta información en el expediente, entonces ya se tiene que hacer el análisis de la evolución patrimonial. ¿Y qué es? Bueno, pues el análisis de lo manifestado en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses con la información que recopilamos de las diversas autoridades que mencionamos ahorita, y esto con el fin de determinar la existencia de un incremento en el patrimonio de la persona servidora pública sujeta a la investigación, que no es explicable o justificable en función de sus remuneraciones, y en su caso las probables omisiones en las declaraciones. Como les decía ahorita, puede ser que a lo mejor sí está justificable este incremento en el patrimonio, este departamento, este carro, ¿no? Sin embargo, pues yo no lo declaré o donde debía de ser, o simplemente no lo declaré porque pues lo omití, ¿no? No tenía a la mano el contrato de la hipoteca y pues por eso no lo mencioné. Entonces, ahí ya nada más estaríamos ante una falta de veracidad de la declaración, ya no en un tema de evolución patrimonial, ¿no? Un tema podríamos decirlo así, como de enriquecimiento ilícito, alguna situación grave, ¿no? Entonces, bueno, ahorita leo las preguntas del chat. Entonces, bueno, este análisis se lleva a cabo ya con todas las constancias que se tienen en este expediente. Y si como resultado de este análisis que se hace de la evolución patrimonial se identifican incrementos en el patrimonio de la persona servidora pública que no sean explicables o justificables en función de sus remuneraciones,
se elaborará un acuerdo de inicio ahora del procedimiento de investigación en materia de verificación de la evolución patrimonial. Es otro procedimiento distinto, es el que le sigue, digamos, ¿no? Para que se haga la continuidad de esta investigación y bueno, si ya se aclara derivado de todo ese análisis a la evolución patrimonial, pues entonces se archiva por falta de elementos. Aquí les traigo enseguida en la siguiente lámina una tablita también del flujo de este análisis. Que la verdad por sí sola requeriría una clase completa y déjenme decirles que sí es altamente especializada. De hecho, lo que hablan los lineamientos es que preferentemente se haga con acompañamiento de los peritos en este tema, que son los contadores, que te puedes auxiliar de ellos precisamente para llevar a cabo este análisis, también así como un dictamen financiero contable que se hace en la siguiente etapa. Pero bueno, así a grandes rasgos, pues el OIC tiene ya en su haber las constancias de percepciones por sueldos y salarios. Este, si no las tuviera, pues puede acudir al SAT a pedir las declaraciones fiscales. Si no, también se puede pedir a la CNBV los ingresos de nómina y otros depósitos conocidos en las cuentas bancarias a nombre de esta persona que estamos verificando su evolución. O bien, también a través de las direcciones de las áreas, unidades administrativas de la Secretaría, pues lo que son ingresos por sueldos y salarios, ¿no? También, una vez que se cuenta con esta información, bueno, pues ya se hace el comparativo del total de ingresos conocidos contra los depósitos bancarios, pagos a tarjetas bancarias, adquisiciones, bienes y participaciones en sociedades para fin de determinar si existe la inconsistencia, ¿no? Acá por este lado, en la parte central de la lámina, tenemos que los bienes inmuebles en declaraciones patrimoniales, pues acuérdense que podemos pedir la información a los registros públicos de la propiedad y de comercio y también hacer la verificación de si existen créditos, ¿no? A través de los cuales accedieron a ese bien inmueble, por ejemplo, y ver si estos están relacionados en la declaración patrimonial o no. Si estuvieran relacionados, pues se acumulan para determinar la inconsistencia y si no, pues se cuantifican los importes no relacionados, ¿no? Lo mismo sucede con los bienes muebles. De las declaraciones patrimoniales se hace por ejemplo, los más comunes de bienes muebles pues son los vehículos, ¿no? Son pocas las declaraciones patrimoniales en las que se refleja, digamos, alguna obra de arte, ¿no? Que por lo general esta tiene que estar como autentificada para que tenga el valor económico correspondiente o relojes de alta gama, o sea, son los que de repente a mí me ha tocado ver que sí se declaran como tal. Y por lo general otro pues es menaje de casa, ¿no? En el apartado de bienes muebles. Bueno, entonces se hace el análisis de las cuentas bancarias también cuando se piden estas constancias a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y se hace la determinación de ingresos conocidos con la determinación de depósitos y pagos desconocidos a fin de hacer este análisis. Digo, este cuadro resumen, la verdad es que les digo, implicaría casi una clase completa, es muy especializada. Y bueno, para ello, obviamente, para el auxilio de nosotros, pues se cuentan con formatos específicos donde prácticamente llenamos los apartados y facilita mucho este análisis y resultado, ¿no? Y una vez que se lleva a cabo ese análisis, sí se puede dar la situación en la que se aclara, digamos, por errores del propio servidor público, por omisiones, no haberlo mencionado cuando sí existe este préstamo hipotecario, por decirte, o bien que sigue estando esta inconsistencia, no se detecta de dónde sale este ingreso para obtener estos bienes. Entonces, bueno, pues ya se continúa con la siguiente etapa. Aquí está. Y del análisis de la evolución patrimonial, que es todo lo que vimos en el cuadro anterior, no son explicables o justificables en función de sus ingresos, de sus remuneraciones, pues entonces se elabora un acuerdo de inicio de procedimiento de investigación en materia de verificación de la evolución patrimonial. En caso de que sí se justifique, pues se archiva por falta de elementos, lo que les comentaba. Entonces, bueno, aquí entramos ya al supuesto en que no se aclararon, no se justificaron, sigue habiendo esta inconsistencia, esta no justificación en este incremento patrimonial. Entonces, seguimos en el campo de la autoridad investigadora. Ya se convierte esto en un procedimiento mediante un acuerdo que mencionamos,
en un procedimiento de investigación en materia de verificación de la evolución patrimonial. En este, ¿qué es lo que pasa? Se radica igualmente el expediente, se ponen también los datos de la persona servidora pública sobre la que está versando la investigación y se hace la mención de que derivado de la investigación en materia de evolución patrimonial, se detectó un incremento en el patrimonio que presuntamente no es justificable. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Hasta antes de este inicio de procedimiento, todo se hace por parte de la autoridad y las constancias que se recaban, ya sea que en colaboración, con convenios o no, o a través de remisiones en sistemas electrónicos o como sea, pero de información que se obtuvo. Entonces, hasta este momento, digamos que el servidor público que está siendo verificado de la evolución de su patrimonio no tiene participación. Es hasta este procedimiento donde ya se le manda a llamar para que él haga las aclaraciones correspondientes. Bien, en la siguiente lámina viene cuáles son las características que debe tener este oficio que se le va a notificar a la persona que está siendo verificada. Y bueno, por si no nos alcanzan a ver muy rápidamente, les digo, pues que es un oficio donde debe tener, por supuesto, lugar, fecha de emisión, número de expediente de la investigación en materia de verificación de la evolución patrimonial, la competencia, que ya vimos cuál es el marco jurídico para estas actuaciones y por parte de quiénes, el nombre, cargo y periodo de la evolución de la persona servidora pública. Bueno, ahí él mismo va a leer su información, ¿no? O sea, su nombre, su cargo y si esta evolución va a versar sobre 2 años, 3 años, 4 años, etcétera. La solicitud específica por parte de la autoridad respecto de las aclaraciones de las inconsistencias detectadas o en su caso del incremento de su patrimonio no explicable o justificable. O sea, ahí ya del resultado del análisis que se hizo, debe de ser muy puntual cuál va a ser la solicitud de aclaración. Muy, muy puntual y muy preciso. También la mención de contar con 20 días hábiles para presentar las aclaraciones, pudiendo prorrogarse hasta por 10 días más cuando así se solicite. El señalamiento de que las aclaraciones a formular deberán tender a explicar o justificar el incremento en su patrimonio, anexando las constancias con las que acredite su dicho. También se le hace un requerimiento para que señale domicilio para ir a recibir notificaciones en el lugar de residencia de la autoridad y en caso de que no, pues se harán mediante estrados, ¿no? Y también se debe de precisar, más bien, acompañar a este oficio que se le va a notificar el resultado de este análisis de la evolución patrimonial. También se le tiene que señalar el domicilio, días y horas para que pueda ir a consultar el expediente. Asimismo, también deberá de notificarse de manera personal, cumpliendo con todas las formalidades de una notificación personal. Entonces, bueno, ya digamos que una vez que se hace esta notificación y que pasan estos plazos, que es donde ya el servidor público que está siendo sujeto a esta verificación tiene oportunidad de hacer las aclaraciones correspondientes, es entonces que se cierra, digamos, esta etapa de aclaraciones donde se hace constar, bueno, si sí se presentó, si sí aclaró, más bien, si sí presentó un documento y si este documento además requiere del desahogo de algunas otras diligencias, a lo mejor él dice, sí, sí, sí lo puedo aclarar, tengo una situación, ya la pedí, el banco no me quiere dar, quiero que tú la pidas, alguna situación así de desahogo de esa diligencia, pues entonces se lleva a cabo. Y ya una vez que se concluya, pues ya la autoridad emite un dictamen contable y financiero. Incluso también si resulta que el servidor público no comparece o no aclara, también se tiene que dejar constancia de lo anterior para que entonces se proceda a realizar este dictamen contable y financiero. Y bueno, ahí como lo dice en pantalla, este es el documento emitido por un profesional en contaduría conforme a las técnicas y parámetros contables y financieros. Contiene el análisis de la información que integra el expediente de investigación en materia de verificación patrimonial a efecto de determinar si fue aclarada o persiste la justificación del incremento del patrimonio que se identificó del análisis de la evolución patrimonial. Entonces, bueno, aquí, insisto, esto pues sí se hace a través de un especializado, de un profesional en contaduría, que él a su vez va a utilizar las técnicas y parámetros contables y financieros
y con todas las constancias que obran en el expediente. Aquí ya no es nada más el análisis que hizo la autoridad de esta verificación, sino también las aclaraciones y justificaciones, así como las documentales que en su caso haya presentado el servidor público que fue llamado a este procedimiento. Y ya una vez que se tiene este dictamen que va a obrar como una actuación dentro de este procedimiento, entonces ya la autoridad investigadora va a hacer su determinación. Y su determinación, como viene ahí en pantalla, pues puede ser en dos sentidos. Uno es que se justifica y entonces ya concluye y archiva el expediente, y la otra es que sigue persistiendo la inconsistencia, aparentemente hay un incremento no justificado del patrimonio, entonces pues ya se hace el correspondiente acuerdo de calificación de la falta y el IPRA, y esto pues ya se turna a la autoridad sustanciadora. Además de que los lineamientos contemplan que deba de también atenderse una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Es decir, esto también va a dar a un ámbito penal. Entonces, bueno, hasta ahí llega lo que es la evolución patrimonial. Ya evidentemente con el acuerdo de calificación y falta ya sabemos que esto ya lleva las formalidades de un procedimiento de responsabilidad administrativa que conocemos perfectamente, donde ya hay partes y audiencia y desahogo de pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Tengo pendientes de contestar unas preguntas en el chat y posteriormente si gustas, Rodrigo, vamos a las preguntas que vayan a hacer de manera verbal. Nada más déjame agotarlas de el chat. Dice, tengo una persona que estaba dada de alta en Declaranet como catedrática. Ahora es servidora pública de un ayuntamiento. ¿Cómo debe hacer su declaración? Y como catedrática de alguna institución que le daba nombramiento o como... Este, pues no sé si es en ese sentido, porque como catedrática, si es de una escuela particular, pues no tenía por qué declarar. Pero bueno, ¿cómo debe de hacer su declaración? Pues igual que como lo hacía como catedrática, o sea, es decir, dentro de los plazos establecidos, declarando sus ingresos, declarando sus adeudos, etcétera, etcétera, ¿no? Debe de ver en qué nivel de nombramiento se encuentra para ver si va a ser una declaración simplificada o una completa, ¿no? Si tiene las dos actividades, pues las dos las reporta, ¿no? Es decir, los dos ingresos. Luego, dice, ¿qué mecanismo sugiere para asegurar que el servidor o ex servidor público, mm, híjole, se me mueve mucho el chat, que el servidor público o ex servidor público pueda estar... Bueno, ahorita me regreso a esa porque no la puedo leer. Dice, ¿podría compartirnos su correo electrónico para alguna consulta en específico? Sí, sí, claro, si no hay en el chat lo pueden hacer con todo gusto también, es más inmediato en el chat de Derecho Disciplinario. Dice, ¿cómo se realiza la verificación en una declaración simplificada? Igual como les comenté, ya sea que es simplificada o que es completa, el proceso es el mismo. ¿A partir de qué monto? No, claro, la autoridad investigadora debe dar vista en la fiscalía. Bueno, los lineamientos contemplan en todos los casos, no lo limita a un monto en particular. Dice, ¿la omisión de la presentación de una declaración es continuada? ¿O cómo se contemplan los tiempos para el tema de la prescripción? Ay, no, 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 a ver, Daniel. La omisión de la presentación de la declaración es continuada. ¿Cómo se contempla los tiempos para el tema de la prescripción? No, pues yo considero que no, más bien es una situación, o sea, es decir, tú tenías o 60 días o durante el mes de mayo, ¿no? 60 días de que iniciaste, 60 días de que concluiste. Al día 61 o al día 1 de junio, tú ya estás incumpliendo, ¿no? Con tu obligación. Digamos que a partir de ese momento se cuenta el plazo. No sé si en ese sentido era tu pregunta. Bueno, del chat es todo, mi estimado Rodrigo. Estoy a tus órdenes y disposición para efectos de si hay preguntas, digamos, en vivo, ¿no? Pues Muchas muchas gracias. gracias, querida amiga, y felicidades. La verdad es que
Siempre que discurren ustedes los expertos en este foro, uno de inmediato detecta el dominio que ustedes ya poseen de la materia, sencillamente por el estudio de reflexión, pero sobre todo por la práctica diaria y continua que ustedes hacen de la misma, ¿no? Felicidades, querido Berito. Están Gracias. preguntando que si esta conferencia está grabada, sí, se está transmitiendo también en Facebook Live y la vamos a subir al canal de YouTube de Derecho Disciplinario MX. Entonces, para aprovechar el tiempo de todos, vamos con la mano alzada de nuestro amigo, el maestro Alejandro Falcón. ¿Qué tal, amigo? La tenías alzada hace ratito, ¿verdad? ¿Qué deseas? Bueno, antes de darle al maestro Falcón, yo siempre he tenido una duda, estimada Vero. ¿Ustedes tienen Sí. una aproximación del costo de una investigación relacionada por declaración patrimonial a patrimonial? Fíjate que hace 2 años un compañero de precisamente del capítulo Yucatán, el maestro Jorge Marín, nos había dicho que creo que habían hecho un análisis ahí en su área y no me acuerdo, estaba entre 20,000 y 60,000 pesos un expediente de investigación emanados precisamente de declaraciones patrimoniales. No sé si ustedes en la Mm, Secretaría de la, bueno, en la Secretaría, anterior Secretaría de Función Pública hayan tenido un dato parecido, ¿no? Pues no, no que yo tenga así como claro y presente un dato en particular de monto. Lo que te puedo decir es que se utilizan las mismas horas, hombre, que cualquier otro procedimiento de investigación. Realmente estos acompañamientos que se tienen luego con las áreas especializadas contables, como lo pueden ser los compañeros de las áreas de auditoría, suelen pedirse también en ciertos procedimientos de investigación de partes administrativas, no necesariamente estos de evolución, pero que sí requieren de una opinión técnica contable. Entonces, como tal, el monto, no, eso sí te lo debo, pero te digo, se llevan a cabo las mismas manos, las mismas horas, hombre, del resto de procedimientos. Son las mismas exigencias. Excelente, muchas gracias. Ahora sí vamos con la mano alzada de mi amigo el maestro Alejandro. Amigo, qué gusto verte por acá. ¿Qué deseas exponerle a la maestra Verónica? Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Lleva que fue su explicación. La verdad le reconozco ese camino procedimental, puesto que muchas veces debo decir que la investigación, o mejor dicho, la verificación patrimonial en muchas de las órganos internos de control es algo novedoso, particularmente los municipales, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces, maestra, quisiera conocer sus puntos de vista. Muchas veces topamos con la resistencia del sistema de administración tributaria o de los organismos de Hacienda en los que se niegan a proporcionar información. Yo tuve una experiencia negativa que nos llevó incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero quisiera conocer si forzosamente tiene que pasar primero por un convenio con alguna organismo fiscalizador, en el sentido de que pues todos los sistemas de administración tributaria son diferentes, regionalizados, y cada uno tiene un sistema o un criterio distinto, ¿no? Para el caso de acá de Veracruz, en el caso del que me tocó a mí, me negó todas las puertas, el acceso al conocimiento de pues, evolución patrimonial desde el registro del sistema de admisión tributaria, puesto que era una falta de conflicto de interés vinculado en particular y precisamente se imputaba una cuestión ahí de una evolución patrimonial desproporcionada. Y la única manera de conocer eso eran los ingresos que estaban registrados en el sistema de administración tributaria. Y entonces la autoridad del SAT nos lo negó sin mayor argumento que el secreto fiscal o la reserva de su información. Entonces, la pregunta es particularmente, ¿qué mecanismo me queda a mí como autoridad investigadora para poder combatir la negativa de esta autoridad ante la posibilidad de no proporcionar información? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues mira, desafortunadamente es correcto lo que tú mencionas. Si a nivel federal al principio hubo mucha resistencia, precisamente utilizándose el tema del secreto bancario para que se nos proporcionara la información. Y es por ello que se tuvo que salir con estos instrumentos de colaboración, estos convenios, pues ya no quiero ni saber a nivel municipal, ¿no? Eh, Así como que combatir como tal la determinación, pues no, no tengo yo claro que proceda algo.
Sin embargo, bueno, pues la sugerencia que yo te daría es que se tengan estos acercamientos para que se hagan esta firma de convenios de colaboración. Como ya ha pasado años del inicio de esta facultad y ya se tiene incluso un como subsistema, digamos, entre el SAT y la federación. Pues creería yo que no está tan difícil, que ya hay un camino para que se siga para que las entidades federativas y los municipios puedan también tener estos acercamientos precisamente con las regionales para que también haya esta facilidad de interacción de la información. A lo mejor que pueden citar como precedentes estos que ya están vigentes a nivel federal, es lo que a mí se me ocurre, estimado. Muchas gracias. Gracias a usted. Mu- muchas gracias. No sé si haya alguna otra persona que desee aprovechar la generosidad de la maestra Verónica para exponer una duda concreta. Fueron muy activos en el chat mientras ella estaba discurriendo su presentación. La verdad, hicieron preguntas muy puntuales o ya prácticamente expusieron casos muy concretos. No sé si quieren aprovechar esta facilidad que ella nos brinda para que de viva voz la formulen. Si no, va a preguntar ella, a ver. Sí. Sí, le voy a preguntar a Nidia, a Bere, A a Darío, Víctor. Esperanza, pregúntale. Ya me fui. Bueno, mientras se animan, leo unas que me faltaron aquí en el chat. Dice Margarita Jiménez que si el personal que participa en apoyo al tema contable requiere ser contador certificado o solo contador con la licenciatura en contabilidad. Bueno, el lineamiento lo que usted dice es que especializado, como tal, bueno, de entrada sí debe de ser, digamos, con su cédula profesional. Sin embargo, sí requiere que utilice las técnicas específicas para llevar a cabo esta dictaminación. Certificado como tal no lo menciona el lineamiento, sin embargo, bueno, tampoco sería un impedimento si es que lo tiene, ¿no? Al hablar específicamente de un contador público, pues únicamente sería que cuente con su cédula profesional. Luego dice, ¿qué mecanismo sugiere para asegurar que el servidor público pueda estar localizable o de manera permanente para requerirlo notificarle el IPRA? Híjole, ¿qué mecanismo para que esté disponible o localizable? Pues no es que haya un mecanismo. O sea, realmente nosotros como autoridad, al tener la obligación de realizar notificaciones personales, pues tienes que ir al domicilio, él o los domicilios que cuentas en el expediente. Sin embargo, bueno, pues si no lo encuentras en alguno de esos domicilios, pues habrá que acudir al auxilio de diversas autoridades que te puedan proporcionar otros domicilios de localización, o bien, y es algo que sí prevén los lineamientos, que también contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es que una vez que agotaste las búsquedas en diversos domicilios y no existen más domicilios donde pueda llevarse a cabo la notificación, entonces esta se haga por edictos, ¿no? Incluso esta parte se contempla desde que va a existir el llamamiento para que hagan las aclaraciones correspondientes. Digamos, siguen esas mismas reglas formales que están establecidas desde el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Así como que un mecanismo, una medida preventiva, una medida cautelar que se tenga la atribución para que esta persona no evada, pues no existe en este procedimiento como tal. Bueno, y luego dice, bueno, muchos saludos, muchísimas gracias a todos los que en el chat están escribiendo saludos y comentarios positivos de la presentación, les agradezco mucho. Y de lo del correo, pues insisto, me pueden escribir ahí en el chat, me pueden localizar ahí mi teléfono y por WhatsApp sería un poco más rápido. Dice, para que una persona ofrezca un dictamen se debe tener facultades dentro del reglamento interior de la propia Secretaría para que ofrezca un dictamen. O sea, más bien, aquí como el procedimiento primero, como lo comentamos, está
instaurado exclusivamente por las áreas centrales y luego por los órganos internos de control, hasta que llegamos a este último procedimiento es cuando se le manda a llamar a la persona que se le está verificando para que aporte sus aclaraciones y las documentales que considere convenientes. Puede ser que a lo mejor dentro de esas documentales o aclaraciones sí pida que se haga a lo mejor un dictamen de su parte, ¿no? Se me ocurre. Entonces ahí, pues se tendría que admitir y desahogar, es lo que dicen los lineamientos, que se deberán de desahogar las diligencias necesarias para que ya se haga una determinación correspondiente. Dice, dice, emitir un dictamen contable, los principios de fecha cierta y materialidad de las operaciones o documentos que presente para aclarar los montos discrepantes. Ujú. Bueno, pues ahí será una cuestión que analice la autoridad, ¿no? O sea, lo que dice la norma es que se realizarán las diligencias, el desahogo de las diligencias que considere conveniente, sobre todo con base en el escrito y las aclaraciones que presenta el servidor público, ¿no? Bueno, entonces, dice, ¿qué nivel? Bueno, eso ya lo vimos. Y me parece que nada más. Nada más, estimado Rodrigo. No sé si haya más preguntas acá por esta vía. Parece que no quería ver ya. Bueno, no sé si alguien quiera hacer algún otro comentario, exponerle algo a la maestra Vera. Vero, perdón, como vieron, pues es una experimentada servidora pública, particularmente en los órganos de control interno, y siempre es sumamente grato y enriquecedor, pues escuchar a servidores públicos con su experiencia que nos brinden sus reflexiones. Solamente se están decantando en agradecimientos, donde te contactan, estimada Vero, ya dijiste que ya en el grupo de Derecho Disciplinario MX, y pues te seguimos muy atenta en todo lo que tú has hecho. Vimos que la semana pasada, el miércoles, estuviste en frecuencia disciplinaria también hablando de estos temas. Ahí finalmente vimos el episodio, estuvo muy, muy bueno. Sí, así es, de la importancia de los órganos internos de control en todo este tema del derecho disciplinario. Así es, muy, muy contenta con los doctores. Y bueno, yo creo que no tienen como muchos estos procedimientos, como lo comentaba el primer participante, el profesor, realmente esta materia, este tema de la evolución patrimonial, de la verificación de la evolución patrimonial, pues sí tiene relativamente poco, con la vigencia de la ley general que se pasa estas atribuciones a los órganos internos de control. Y bueno, como le decía, pues a nivel estado, municipio, considero yo que sí es un poco más complejo, precisamente por la falta de estos convenios de colaboración y que eso dificulta que se obtenga la información necesaria para que se hagan estos análisis, porque sin esa información, pues la verdad es que es muy, muy complejo que se aterricen estos procedimientos en las etapas que a nivel federal comentamos a través de estos lineamientos y que además déjenme comentarles que estos lineamientos sirvieron, creo yo, que sirvieron de base para que organismos autónomos también los tengan. Si ustedes buscan los lineamientos que tienen algunas entidades federativas como el Estado de México o algunos organismos autónomos, pues son muy similares, ¿no? Los procesos y el cómo se van a llevar a cabo estas verificaciones son muy similares, lo cual me hace pensar a mí que se toman como modelo y lo cual es correcto, está perfecto porque incluso la propia Secretaría pues tiene convenios de colaboración con las entidades y municipios para el uso de algunos sistemas, ¿no? Como lo es el de Claranet. Entonces, bueno, existen, se tienen que llevar a cabo, están en la ley, los órganos internos de control, si ustedes están en los órganos de control, las tienen que llevar a cabo, está ahí la atribución. Y bueno, pues estas son algunas de las herramientas que yo les vengo a dar a conocer, que se manejan en el ámbito federal, pero que les podrían ayudar y servir en sus entidades federativas o en sus municipios, ¿no? Este, mu- Se te apagó el micrófono, amiga, pero Adelante, Converé. adelante, querida Ver. Hola, hola amiga, buenas noches. Excelente ponencia. Hola.
Como siempre, agradecida por compartir tu conocimiento. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, 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 sí. Ah, ok, excelente. Oye, precisamente como comentabas, los órganos internos, incluso en, pues sí, en materia federal, también habemos unos que estamos muy chiquitos, que tenemos una estructura muy pequeña y por lo tanto, se complica el realizar este tipo de procedimientos porque, por ejemplo, llegando al tema del dictamen financiero contable, pues no contamos en nuestra estructura con algún profesional de la materia que pudiera apoyar en esa situación. ¿Tú has conocido de algún mecanismo de colaboración con la función, bueno, con la secretaría propiamente para que apoyen en esta situación, que se les solicite a ellos el apoyo para la emisión de este dictamen o a qué área podemos acudir? sí, mira, pues tratándose de los órganos internos de control federales, pues evidentemente están las áreas centrales de la Secretaría, donde a ellos se pudiera pedir este tipo de colaboración, precisamente tratándose de organismos, perdón, de órganos de control de poca estructura. Ahora, mira, lo que dice el artículo 24 en particular de estos lineamientos que comentábamos es que dice que una vez que se notifica la solicitud de aclaraciones, se tramitará conforme al procedimiento siguiente. Uno es que presentadas las aclaraciones ya por parte de la persona verificada, se acordará lo procedente señalando en su caso día y hora para el desahogo de aquellas diligencias que así lo requieran. Por lo que una vez desahogadas se emitirá el dictamen contable y financiero, que es también lo que preguntaban en el chat, de que qué pasa si la persona servidora pública verificada presenta una serie de documentos que te hacen a ti dudar de si es correcto lo que están reflejando o no, si sería necesario un dictamen sobre esos documentos. Bueno, pues ahí ya será la autoridad investigadora la que determine qué tipo de diligencias que aquí vienen establecidas en este procedimiento debe de desahogar, ¿no? En el caso de que no se hubieran presentado aclaraciones de la persona por parte de la persona verificada, será constar esa situación, lo que les decía. Y bueno, tratándose de los OICs y URs, que por su particular organización no cuenten con un área contable establecida, podrá solicitar apoyo dentro de su estructura a un profesional de contaduría para emitir el dictamen contable financiero. Es decir, se puede voltear, digamos, al área continua, a la contigua, que es el área de auditoría interna, donde ahí definitivamente hay profesionales de la contaduría. Sin embargo, bueno, tratándose de un órgano interno de control chico, donde a lo mejor tu titular de auditoría interna no necesariamente es contador, sino es administrador o alguna otra profesión, definitivamente yo considero que sí se puede pedir apoyo a las áreas centrales, específicamente a estas direcciones que son las competentes en este tema de la verificación de la evolución patrimonial. Y si Sí, pues no, yo te ayudo, precisamente. estimada Bere, con mucho gusto. Sí, sí, porque de hecho esa era la problemática cuando mandaron esta facultad, ya la descentralizaron y la mandaron a los órganos internos, pues antes, la antes denominada Secretaría de la Función Pública, obviamente sí contaba dentro de su estructura, pues con todo un área que dictaminaba, ¿no? Entonces, pues ellos sí tenían esa estructura suficiente. En el caso, por Ujú. ejemplo, de este particular de lo que es el órgano interno de control en la Cipona Lázaro Cárdenas, pues el titular de auditoría es ingeniero geólogo, entonces pues no cuenta con el perfil para realizar este apoyo, ¿no? Y pues ni hablar de las otras áreas que son básicamente unipersonales. Entonces esa era la de las problemáticas que se planteaban y el que ha dificultado, ¿no? El implementar este tipo de instrumentos. Ujú. Así es, así es. Bueno, pues Pues sí, muchas hay que gracias, amiga. acudir a las áreas centrales. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Gracias. ya Saludos, para terminar, amiga. me surgió una duda. No sé qué tan común sea que los órganos internos de control inicien investigaciones de oficio cuando detecten que un servidor público pues tiene actos de dominio sobre bienes que finalmente escapan por su costo digamos, de su rango de emolumentos. Digamos que ya con una camioneta del año que vale más. O sea, no sé si eso es muy común que ustedes las inicien. O sea, ustedes, ahora ustedes de control federales, ¿no?
Ujú. Pues mira, te comento que no. Por lo general, el inicio de estas investigaciones son derivados de las vistas que nos llegan de una vez que se realiza la verificación automatizada. Sin embargo, lo que sí llega a suceder es que nos llegan denuncias. Denuncias precisamente de compañeros que advierten esta situación, ¿no? De que denuncian al compañero, al jefe de departamento de tal área, porque ya llegó con una camioneta nueva y el otro día publicó que andaba en Dubái, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que luego la gente está muy atenta al de al lado, al compañero, y además el compañero es poco reservado en cuanto a publicitar ese tipo de situaciones. Entonces ahí es cuando se inicia la investigación correspondiente que puede dar lugar a este tipo de verificación de testimonial, que aunque no salió dentro de la insaculación y que no fue una cosa aleatoria, sí está persiguiéndose ahí un tema de falta administrativa que se inicia primero verificando si efectivamente lo que nos están denunciando son indicios que nos llevan a conducir a que se haga, se practique esta evolución patrimonial para luego determinar en qué falta administrativa se configura, que seguramente será una falta grave, ¿no? Entonces, es más común que sea con motivo de una denuncia, aunque dentro de las facultades está establecida que pueda ser de oficio, pero digamos hoy día en la práctica, se inician con motivo de esta vista que nos llega por parte del área encargada de realizar estas verificaciones aleatorias, estas verificaciones automatizadas. O por denuncias, ¿no? De alertadores. Exacto. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Así Pues, es. estimada Vero, yo creo que con estas preguntas que acabas de solventar, damos por concluida esta sesión de tu conferencia. No sin antes, voy a compartir pantalla. Vamos a sacar aquí una. Mira, querida maestra, pues recibe este reconocimiento Ah, por muchas parte gracias. de Derecho Disciplinario MX por impartir la conferencia Patrimonio de los Servidores Públicos, Declaración, Verificación e Investigación de su Evolución. Hoy en Jalapa, Veracruz, 24 de febrero, Día de la Bandera y día del cumpleaños del Mañana, compañero mañana. Héctor Ujú. Rodríguez, pues te lo mandamos con muchísimo gusto. Vamos a ver. Muchas gracias Rodrigo por la invitación, por compartir nuevamente en este foro y bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. La verdad es que es un tema poco explorado, no es tan común como los procedimientos normales de investigación tradicionales, digamos, pero pues que ahí está la atribución en la ley y que en algún momento les puede llegar a tocar, ¿no? Conocerlo, instaurarlo, defenderlo, etcétera. Entonces, ahí están, ahí están mis aportaciones al respecto y quedo con mucho gusto ahí a sus órdenes. Insisto, me pueden encontrar ahí en el chat de Derecho Disciplinario y con mucho gusto les atiendo sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Berito. Pues cerramos esta sesión de tu conferencia. Arrancamos bien la semana con un tema muy interesante, con una exponente que es una conocedora, aparte de muy generosa y muy querida amiga y miembro de nuestra comunidad. Pues así es, queridos amigos, pues ya concluimos esta jornada de conferencias, de reflexiones, de compartimiento de ideas, siempre agradeciéndoles el favor de su atención, la gran labor de difusión que hacen de estos nuestros eventos, donde como ustedes saben, pues son ustedes mismos operadores y expertos quienes se animan a tomar el micrófono, pararse frente a su cámara y empezar a comentarnos sus reflexiones y experiencias. Muchas, muchas gracias. Vamos a dar un aplauso a Gracias, Vero aquí a la distancia y un fuerte abrazo. gracias. Que te Chao. veamos pronto, amiga. Muchas gracias y que pasen muy buena noche. Muchas gracias, Muchas amiga. gracias, buenas noches.